Bienvenidos al canal Viajando con Buda. Hoy traemos un libro muy especial, Quimeras del Ego, del maestro Zen Denko Mesa, que también es catedrático de Lengua Española y Literatura por la Universidad de La Laguna. Y tenemos la gran fortuna de contar con él para hablar de su libro. Un libro de madurez, de lectura reposada y profunda, donde Denko hace converger las dos grandes tradiciones que han marcado su vida. Por un lado, la tradición oriental, el camino del no sufrimiento, el octuple noble sendero. Estamos sin duda hablando del budismo zen. Y por otro lado, la riquísima tradición de literatura occidental. De esta manera, la lectura del libro de Denko nos va llevando suave y lentamente a través de referencias continuas de autores occidentales y orientales por los derroteros de un conocimiento profundo que se asienta en una tradición milenaria como es el budismo, pero también se asienta en la misma condición humana. El camino del no sufrimiento es el fin de la ignorancia, el camino del no aferramiento al ego, porque el ego, a fin de cuentas, es sólo una resistencia ilusoria, una batalla perdida de antemano. En lugar de aferrarnos al ego, a la avidez, Denko nos propone un viaje para reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con el tesoro de la meditación, la atención plena. Es un viaje hacia el autoconocimiento, un viaje a la auténtica libertad interior. Es el viaje del despertar a lo cotidiano, el viaje hacia el ser. Pero dejemos que Denko nos lo cuente con sus propias palabras. Buenas tardes, Denko. Un placer tenerte en este canal, en el canal Viajando con Buda. Eh, Realmente, tenerte que nos puedas comentar sobre este estupendo libro, ¿no? Que he leído recientemente, ¿no? Quimeras del Ego, pues para mí, pues, ¿qué te puedo decir? Pues es fantástico. Y entonces, pues, tengo algunas preguntas que hacerte sobre él, sobre este libro. Entonces, en primer lugar, lo que me gustaría conocer, ¿cuál fue el origen del libro? ¿Cuál fue el disparador, las ideas motrices por las que surgió este libro? Bueno, en primer lugar, muchas gracias Jesús por invitarme a este canal Viajando con Buda, que lo sigo también con mucha atención y te felicito por ello. Y nada, vamos a poner la mirada en este libro tan querido para mí, Quimeras del Ego, ¿no? Como acabas de enseñar, ¿no? Que ahí tenemos la portada. Y bueno, me preguntas por el origen de esta obra, ¿verdad? Eh, yo creo que está expresado en el propio título del libro, Jesús. O sea, el título ya apunta al término ego y el ego es un creador de esa quimera, de la que también le presta atención, especialmente en los dos primeros libros. Y luego el ego mismo es una ficción, es una invención a la que estamos muy apegados de manera inconsciente. Ese es el motivo por el que quiero hablar de esta falacia. Iba a decir verdad, pero es la gran mentira que nos tiene atrapados en ese personaje, como también dejo caer en algunas páginas. Y por eso también subtitulo la obra Desvelando la conciencia, que creo que es interesante también para los lectores. ¿Por qué? Porque la palabra desvelar significa para mí destapar, ¿no?
como descubrir ese velo, ¿no? Que nos hablaba, por ejemplo, el poeta Rumi, ¿no? O como Tagore, que decía que no podemos ver la luz del sol porque nuestras lágrimas nos impiden ver el brillo, ¿no? De esa realidad. Así que el libro es un propósito, una invitación para, para que veamos las cosas con claridad. Ese ha sido el detonante, como tú me estás preguntando, para ver las cosas directamente y no tamizados por todo eh, ese mundo lleno de supuestos, ¿no? A través de los cuales entra en juego ese ego manipulador. Entiéndase por ego una estructura mental ilusoria, ¿no? Por la que estamos realmente identificados y no hemos tomado distancia para ver a través de esa máscara, ¿no? También del teatro griego, ¿no? Por eso me parece muy adecuada la imagen que utilizaron de portada. Sí, sí. Es una imagen teatral del siglo creo que segundo de terracota. Eh, o sea, tengo el propósito de que los lectores puedan eh, descubrir y comprender qué es esa estructura mental llamada ego, ¿no? Porque se ha convertido en nuestra cárcel, en nuestro carcelero, Jesús, en un verdugo que dicta sentencias, que dicta órdenes todo el tiempo, ¿no? Y, y claro, esto ocurre porque es que la verdad que no nos representa, esa entelequia no nos representa en absoluto, pero estamos demasiado pegados a ella, a esa Y, ficción. y es una tarea, veo que es una tarea compleja, ¿no? Tratar de convencernos de que el ego es una ficción. En este mundo tan individualista, tan hedonista, es difícil, porque, o sea, el mensaje tradicional budista, en esta sociedad tan hiperindividualista, entiendo que es complejo transmitirlo. Ya, a mí sí, cuando me preguntan estas cosas, que ahora está saliendo en nuestra conversación así de primera, eh, me vienen unas amorosas frases de un patriarca del budismo zen, el Chan antiguo, se llamaba Kanchi Sosan, es el tercer patriarca, ¿no? De nuestra línea allá en China, en una China que le da mucho esa frescura e intuición del taoísmo, ¿no? Y me refiero al maestro que habla de la fe en el espíritu, ¿no? Es una traducción en español. Y él dice, bueno, ese descubrimiento del ser, del que tú me estás hablando, Jesús, y del que hablo, ¿no? En Quimeras del Ego, no es fácil ni difícil, decía él. Dice, claro, basta con aprender a no elegir y a no rechazar. Entonces, claro, ahí está el asunto. O sea, cuando aparece ese discernimiento que existe en una mente clara, en una mente libre, alejada de esos condicionamientos quiméricos, ¿vale? O sea, una cosa es el ser y otra cosa es el ego, que trata de, eh, no sé, considerarse como el rey, ¿no? De sus propios paraísos ficticios. Sin duda. Eh, y claro, en esta sociedad que tú dices tan hedonista, ¿no? Tan individualista, tan acelerada, aquí no se trata de convencer a nadie, ni de crear nuevas doctrinas, porque estaríamos realmente faltando al respeto. Para mí esa es la esencia de las grandes tradiciones contemplativas y de la meditación, que es un arte en el que el sujeto, a través de una distancia adecuada, mm, es capaz de observar las cosas tal y como son, no como pretende el ego que sea. Esa es la liberación del ser. Y ese es el equilibrio en la que uno recupera la fortaleza, el estado de presencia, ¿no? Y es muy necesario en la sociedad que estamos viviendo y a la que te has referido, evidentemente. Una de las cosas que me ha sorprendido del libro son las continuas referencias a autores poco orientales, ¿no? Sócrates, Schopenhauer, San Juan de la Cruz, Dante, estoy evidentemente leyendo, Horacio, Khalil Gibran, un autor muy querido por mí, Rumi, el poeta Cavafis.
Y bueno, pues una gran lista de autores. Eh, Veo yo que en ti conjugan esas dos tradiciones, ¿no? Desde el conocimiento occidental, la sabiduría oriental, ¿no? Y te sientes muy cómoda muy cómodo con esa mirada integradora, ¿no? De esas dos sabidurías, ¿no? Sí, porque he tratado de plasmar en un lenguaje occidental, evidentemente, porque está todo el ámbito de lo psicológico, de lo antropológico también. Hay referencia a grandes filósofos, a, a expertos terapéuticos, no sé, Alexander Lowen, por ejemplo, con toda la caracterología, ¿no? Toda esa coraza, eh, ese lenguaje de la inteligencia emocional de grandes tradiciones como la Ayurveda también está metido ahí. Hay muchas pinceladas literarias. Bueno, claro, como filólogo me quise como abrir, ¿no? A ese amplio panorama, ¿no? De cultura occidental y oriental. ¿Para qué? Con el propósito de que el lector pueda, a través de esa cromática, realmente descubrir cuáles son las carencias y los detonantes que lo han llevado a usar la máscara. Ese ha sido, bueno, es el propósito del libro, Jesús, ¿sabes? Eh, por eso he abierto, ¿no? Y he incorporado eh, toda esta visión, ¿no? Y junto a todo eso que estamos hablando, evidentemente está mi experiencia personal como meditador de la tradición Zen y como maestro, ¿no? Como pedagogo de la conciencia, como docente, para que el lector a través de quimeras del ego pueda acercarse a tocar ese lenguaje íntimo del corazón. Ese es el gran propósito de toda la narrativa, que es la poética que desarrollo en la obra. Eh, Profundizando en la cuestión del ego, ¿no? Leo, citando tu libro, la vida es variación, el ego una resistencia ilusoria. ¿En qué sentido el ego es una quimera? Sí. Eh, es una quimera en el sentido de que cuando el sujeto se aleja de ese estado de presencia al que estaba hablando hace un rato, y lo repito mucho, ¿no? Porque lo contrario de la presencia es la ausencia. Para tú poder estar en presencia y fluir con la vida y adaptarte al mismo tiempo, se necesita el ejercicio continuado, amable, tierno, del desarrollo de la atención consciente, que es un gran potencial. Si uno no está atento o una no está atenta, la mente, el ego condicionado a través de sus patrones, de sus manipulaciones, de sus fijaciones, te va a atrapar, ¿no? Y te va a atrapar a través de la mentira, del miedo, de la carencia de algo. Tú sientes internamente que no lo eres todo. A medida que uno medita, profundiza y va dejando caer esa coraza, va encontrándose, digamos, más vulnerable y curiosamente más fortalecido, porque ya no hay dicotomía, no hay distancia, no hay rivalidad. Todo eso es el lenguaje del ego. Esas son las fijaciones que nos tienen tan atrapados y que merece la pena desnudarnos, abrirnos, empatizar, y todo eso parte del respeto profundo por uno mismo y quién es. De eso va Quimeras del ego. Vuelvo a citar tu libro. La ¿Mm? raíz de todos nuestros males reside en nuestros engaños. Pero ¿cómo podemos escapar de tantos engaños que nos hacemos a nosotros mismos? ¿Es a través de la atención plena? ¿Qué instrumentos podemos utilizar? Claro. Date cuenta que hay una gran aportación que hacen todas las tradiciones contemplativas, incluido el budismo. Eh, el Buda en la primera noble verdad dice, la vida es dolor, pero no dijo sufrimiento. Esa es una mala traducción que hacemos, digamos, del término dukkha, ¿no? Dukkha es algo que roza, algo que no fluye, ¿no? Algo que genera resistencia. Ese es el ego, con su manipulación, con su creación ficticia de que las cosas tienen que ser como él decide, ¿no? No, oiga,
cuidado con las expectativas, porque mayor deseo de algo, mayor leñazo, ¿no? Mayor posible sufrimiento, porque tú esperas, le exijas a la vida resultado y a lo mejor te presenta otra cosa. Otra cosa es siempre lo que se presenta en la vida, distinto de lo que tú te crees, ¿no? Es decir, que la vida siempre te trae oportunidades de aprendizaje. Es decir, Jesús, una cosa es el sufrimiento, que es la ficción, ¿no? eh, subjetiva que nosotros hacemos del dolor, y otra cosa es el dolor. Hay carencias, hay dolencias, hay duelos que evidentemente hay que vivir, y otra cosa es rumiar en el dolor, ¿no? Comprender la diferencia es fundamental y lo desarrollo en el libro, ¿no? De hecho, el sufrimiento es la gran mentira, es la gran mentira. Está creado para que te enganches en un error tras otro. Ese es el mecanismo del ego manipulador. Te mete programas, te mete creencias, eh, y claro, ahí entras en un bucle de una tendencia nociva a otra, ¿no? Ese es el ego. El ser no crea ningún tipo de resistencia porque nunca se siente en estado de carencia o de dependencia. Se siente en interrelación mutua con todo. Es una cuestión de vibración muy hermosa. No Pero sé qué si complejo es desapegarse, ¿no? Trascenderlo, qué complejo, ¿no? Y qué difícil. A veces nos alejamos un poco, pero enseguida vuelve. mm, Ese ego realmente es poderoso. claro, yo comprendo lo que dices, ¿no? Eh, en el arte de la meditación, que para mí es el potencial de darte cuenta, eso sería el arte de meditar. O sea, mm, hemos perdido la referencia del lenguaje de la artesanía, del acariciar con dulzura, con mimo, sin prisa, sin sobresaltos, ¿no? De ese contacto tierno con el cuerpo como templo del espíritu, de la respiración como aliento vital, ¿no? Cuando tú estás ahí, ¿no? Y vas acariciando con dulzura toda esa obra de arte que ya eres, se va desvelando poco a poco esa, esa potencialidad que nos habita, pero que no vemos porque estamos muy adheridos a esa ficción, ¿no? De la que estamos hablando. Eh, Requiere muchas dosis de paciencia, ¿vale? Una persona paciente es la que no se sobresalta, no exige resultados. El ego manipulador sí. De hecho, cuando uno descubre que se sienta para expresar la verdad de quién es y no de lo que le han dicho que es, eso es todo un descubrimiento. Eso es todo un descubrimiento. Y va viniendo poco a poco, va viniendo poco a poco. Por eso vuelvo otra vez a lo de Kanchi Sosa, o sea, bueno, basta con no apegarse y con no rechazar. Bueno, esos son los dos grandes Solo demonios de nuestra mente dualista. La meditación y ese arte de la atención consciente, la que acabas de citar, es fundamental. Es un potencial que todos tenemos. Eso necesita ser educado, necesita ser incorporado con asiduidad en nuestra vida cotidiana. Tampoco tienes que hacerte budista o meterte una etiqueta nueva para realmente ser feliz. Solo debes encontrar ese pálpito en tu corazón que te lleve a, a- a reencontrar eso que anhelamos, ¿no? Y poquito a poco viene, viene esa distancia adecuada. O sea, si no encontramos una distancia adecuada para poder observar esos patrones y condicionantes, estamos demasiado pegados a eso, ¿sabes? Entonces, así no se puede ver. Y tampoco puedes estar demasiado alejado, porque tampoco los ves. Por eso, una buena postura, una respiración, una buena guía didáctica, refiero a nivel espiritual, un buen grupo de práctica, una buena lectura que te permita sentarte en ese trono, ¿no? Como del Buda iluminado que todos somos, requiere su tiempo hasta que encajas de nuevo, ¿no? Y desde ahí se ven las cosas con mayor claridad. Y es poquito a poco. eh, ¿qué necesidad crees que tiene el público occidental de la tradición budista, en especial del Zen? Pues mucha, mucha porque por lo menos lo que yo he encontrado, ¿no?
sea, lo que yo he encontrado en el Zen y sigo encontrando es ese anhelado orden, esa belleza de lo hermoso, ese reconocimiento de una armonía amable, esa nobleza del corazón. Todo eso me parece que es un lenguaje que hemos olvidado y sin embargo está presente también en nuestra cultura occidental. El Zen, digamos que es una disciplina del camino del corazón o de la mirada interna que alienta a volver a valorar eso, ¿no? A refrescar esa mirada, ¿no? Ese conocer es recordar, como decía también Platón, ¿sabes? Y el Zen cuida de la importancia de una meditación diaria, ¿no? O sea, muestra el camino para que cada uno se responsabilice de sí mismo. Eso es muy importante, ¿no? Porque ya está bien de purificaciones, ¿no? O de esperar a que vengan los otros a solventarte tus oportunidades de aprendizaje. No, el Zen es directo, ¿no? Es directo, amable, muy noble y muy certero además. Y creo que en nuestra sociedad en la que hay mucha dispersión, estoy de acuerdo contigo, eh, el cultivo y el cuidado de una atención consciente que te da la posibilidad de observarte y redescubrirte es lo que aporta con mucha fortaleza la tradición Zen, ¿no? Con su propia didáctica, ¿no? Porque todo es un ejercicio de darte cuenta y eso es, todas las grandes tradiciones contemplativas lo ofrecen. En este caso, esa sobriedad, esa belleza, ese orden que es natural a la tradición Zen, porque es un viaje íntegro, hace un abordaje total de la persona. eh, Creo que tiene mucho que aportar. De todas formas, el Zen, ahora que estamos hablando, o sea, la palabra Zen es una transliteración fonética de ese estado de presencia que estoy hablando, ¿no? O sea, eso viene de una palabra japonesa, en el chino está la palabra Chan, en India está Jhana, o sea, Ya. son los estados de absorción contemplativa. Eso es Zen. O sea, que no lo podemos resumir a un lenguaje oriental, eso sería más bien el lenguaje universal del ser, ¿no? Arrobado, o sea, esa mística de lo bello es de lo que estamos hablando. Entonces, es una invitación a recuperar eso, claro que sí. A mí lo que me ha gustado del libro es que nos acercas el Zen a una mirada, nos acercas, nos interpretas el Zen. En ocasiones tenemos acceso a visiones demasiado japonesas del Zen, ¿no? Demasiado alejados de nuestra día a día, de nuestro día a día, de nuestra cultura y que como que se toma un conocimiento de una cultura ajena y se quiere simplemente traspasar, ¿no? Y yo me siento un poco ajeno a esas interpretaciones tan literales, ¿no? Cuando se me reinterpreta, porque el budismo siempre ha sido eso, ¿no? De alguna manera Mm, adaptación, ¿no? Entonces esta mirada que tienes tú de este zen, por decirlo así, entre comillas, más occidental, yo me siento más cómodo, ¿no? Me es mucho más fácil, ¿no? Entenderlo. sí, estoy completamente de acuerdo contigo y creo que es necesario. O sea, por ejemplo, hoy me he vestido de maestro Zen con toda la etiqueta, ¿no? Pero la etiqueta le pertenece al personaje que quiere aparentar, o sea, que quiere como utilizar esa máscara. No, yo me he visto porque realmente sentía que este contexto requería de Claro, esa etiqueta. ¿Me sigue? Claro, cuidado con perdernos en las instituciones, en los dogmas, en las creencias. No, no, estamos hablando de un lenguaje desnudo, un lenguaje directo, un lenguaje universal. Evidentemente es importante que cada cual se acerque a aquellos caminos espirituales, religiosos, filosóficos, contemplativos, que le permitan tocar lo fundamental y redescubrirlo. En mi caso, llevo ya pues, una larga parte de mi vida recorriendo en este camino en el que me siento muy bien. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Y ese es el trabajo que hago también como autor de un libro. Actualizar este lenguaje, que sea cercano,
que no nos perdamos en, digamos, las máscaras, ¿no?, de las grandes instituciones, sino que vayamos a la tradición, el Dharma del Buda, que son las enseñanzas del Buda, que están actualizándose todo el tiempo. Y nosotros ahora mismo, como herederos de un legado milenario, tenemos la responsabilidad de actualizarlo, vehicularlo y hacerlo cercano. Ese es el ejercicio de la docencia, ese es el trabajo pedagógico de los maestros y maestras de esta tradición y de otras, ¿no? Y yo ahí me siento cada vez mejor, Jesús, claro, ya encontrando un respeto profundo por la tradición que me sigue cautivando y al mismo tiempo, ya con la madurez de los años, bueno, esta obra para mí es una obra de madurez que ofrece también mucha cercanía para que cada cual aprenda a desidentificarse de lo que no le nutre, de lo que no le nutre. Claro que sí. Eh, ¿Tú crees que los visitantes, los suscriptores del canal podrían tener la oportunidad de escuchar de tu propia voz algún pasaje del libro? Vale, a ver si en los minutitos que tenemos, que yo creo que sí. eh, yo sé que cuando contactaste conmigo te llevaron unas páginas así del libro y si te parece la leo, esa parte que es muy ¿Te bonita. acuerdas? ¿Te acuerdas las que yo te comenté? Sí, sí, sí. Sí, porque están en el capítulo que se llama El silencio del sabio, que bueno, el silencio es como la antesala de la conciencia despierta. Así que, bueno, si me permites, leo un poquito y hasta donde lleguemos, ¿vale? Claro que sí. Me gustaría citar textualmente unos certeros pensamientos de Sri Nisargadatta. El mundo real está más allá de nuestros pensamientos e ideas. Lo vemos a través de la red de nuestros deseos, dividido entre dolor y placer, bueno y malo, interno y externo. Para ver el universo como es, uno tiene que situarse más allá de la red. Y no es difícil hacerlo, porque la red está llena de agujeros. En este universo todo está unido. Todo forma parte de un todo mayor. Desde lo más pequeño hasta lo más absoluto vive una íntima relación y correspondencia. Cada experiencia y suceso los contiene a todos. El maestro depende del estudiante, el avión depende del cielo. Cada fenómeno que podamos definir, conceptualizar, delimitar mentalmente, en realidad es una interrelación de causas. Cuanto más sólidamente sintamos adherencia por la identidad propia, más sólidas se volverán nuestras dificultades en la vida, este hermoso río por cartografiar a cada instante. Y una vez le pidieron a un viejo maestro de meditación de Sri Lanka que enseñara la esencia del budismo. Él solamente rió y dijo 3 veces, si no hay yo, no hay problema. Así que los seres humanos en todas las existencias no están ya finalizados, completos, hechos o acabados. Nos estamos haciendo a cada instante. Inspiración tras inspiración. Ninguno de nosotros es física, emocional ni mentalmente la misma persona que éramos hace años, ni siquiera hace unos minutos o un instante. Todas las situaciones, todas las entidades, todos nuestros pensamientos, todos nuestros estados de ánimo nacen, generan una fuerza, se desarrollan, terminan por deteriorarse y acaban desapareciendo. Somos seres cambiantes en un mundo cambiante. Ese es Muy el bonito, muy fragmento que había bonito, leído. ¿Sí? muy bonito. Muchas gracias. Pues, Denko, muchísimas gracias por el libro, por este libro que realmente, bueno, pues espero que el público castellano hablante, ¿no?, pueda disfrutarlo. Muchísimas gracias por estar en este canal y, por supuesto, en cualquier momento que te apetezca, pues esta es tu casa y hasta siempre.
Muy bien, Jesús, muchas gracias a ti por este ratito tan entrañable y sí, ojalá que sea una puerta para que los lectores puedan acercarse a esta obra. Un abrazo y cuando quiera nos vemos otra vez. Cuídate. Un abrazo, cuídate.